Hay una imagen que aparece mucho en los Salmos y en los profetas, particularmente en el profeta Isaías, que preferentemente vamos a estar escuchando, contemplando, leyendo durante el tiempo de Adviento y de Navidad, y es la imagen literaria, la figura de la ciudad. La figura de la ciudad es muy importante en la fe. Aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo referida a la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Aparece en el Nuevo Testamento. Jesús llora al contemplar la ciudad de Jerusalén, a donde se dirige. El Evangelio de Lucas justamente nos muestra a Jesús dirigiéndose, subiendo a Jerusalén. Aparece en el Apocalipsis, cuando se nos habla de la Jerusalén que desciende del cielo, hermosa como una novia preparada para su esposo. Aparece también en la literatura de los santos padres, muy especialmente en San Agustín, cuando escribe la ciudad de Dios. ¿A qué hace referencia la imagen de la ciudad? La imagen de la ciudad hace referencia a ese lugar de pertenencia, de seguridad, a ese lugar de fundamento, a ese lugar donde estamos protegidos, donde sabemos que es imposible que nos pase algo, porque la ciudad nos protege. Pero al mismo tiempo, la ciudad es el lugar donde residimos. La ciudad es nuestra casa. La ciudad es el lugar de nuestra confianza. La ciudad es el lugar donde habitamos, pero que al mismo tiempo nos habita. Cuando Isaías habla de la ciudad, es muy bonito, porque está hablando de una ciudad derruida, derrumbada. Y sin embargo habla de la ciudad como una ciudad fuerte. Miren cómo habla Isaías. Aquel día, es decir, está hablando de otro día, no está hablando del presente. En el presente Jerusalén está destruida, la destruyó Babilonia, y apenas ahora, cuando ha caído Babilonia y han subido al poder los persas, apenas ahora les están dando permiso a los judíos de regresar a lo que fue su ciudad. Pero Isaías tiene esperanza, y el encargo que ha recibido el profeta es sembrar la esperanza en su pueblo y alimentar la esperanza de su pueblo. Y miren cómo lo hace. Aquel día se cantará en la tierra de Judá: tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Es decir, que el profeta Isaías está haciendo referencia a la reconstrucción de Jerusalén, que la van a reconstruir hasta cuando la destruya ya del todo Tito en el año 70 de nuestra era, después de la rebelión de los celotas. Y esta imagen de la ciudad, que es una ciudad fuerte, que es una ciudad que nos protege, que está bien asentada. Por ejemplo, hay un salmo de las subidas, un salmo de la Biblia, que dice que Jerusalén está asentada sobre un monte estable, que no tiembla, que no hay ningún peligro, porque está bien construida. Fíjense que ese otro salmo que tantas veces cantamos, de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, habla justamente de llegar a Jerusalén y de ver sus palacios, y que en la ciudad hay paz. Todo eso representa la ciudad. La ciudad es protección, es seguridad, es habitación, es casa. En el Nuevo Testamento, ustedes
han caído en la cuenta de quién se habla en la fe como ciudad de Dios? Y que se suelen utilizar los salmos que hablan de la ciudad de Dios cuando es la fiesta o las fiestas de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Por lo siguiente, muchachos. ¿Qué es lo que hace especial a Jerusalén? No que sea la capital de Israel, porque Israel ni siquiera tiene independencia política, no tiene libertad política. Por lo tanto, la capital no es capital, no es una ciudad administrativa de verdad. ¿Qué es lo que hace grande a Jerusalén? Que es el lugar de Dios, donde está la casa de Dios, donde habita el nombre del Señor. ¿Y qué es María? María es el lugar donde habita Dios, el verdadero templo donde Dios está adentro, donde está el nombre de Dios, donde está la palabra de Dios hecha carne. Por eso en muchas fiestas de la Santísima Virgen María, los salmos que se van a usar a manera de salmo responsorial son salmos de la ciudad, porque María representa ese lugar donde Dios habita con nosotros. Jerusalén es el lugar donde Dios habita con nosotros. Y por eso el Apocalipsis nos va a plantear la nueva Jerusalén en la que ya con plenitud Dios habita con nosotros. Y esa ciudad abrirá las puertas para que entre un pueblo nuevo. Ya no el pueblo que olvidó a Dios y que por haber olvidado a Dios fue llevado al exilio por pecador, sino que ahora a esa nueva ciudad que es fuerte y que tiene murallas y que tiene baluartes, entrará un pueblo nuevo que es justo y que es fiel, que tiene ánimo firme, que mantiene la paz. ¿Y por qué mantiene la paz? Porque se entrega con fe al Señor, confía en el Señor. Tengan en cuenta que Jerusalén, Jerusalén, es la ciudad, en su mismo nombre lo dice, de la paz. Pero para que haya paz, la gente tiene que cambiar. El pueblo tiene que ser un pueblo de fe, que viva con justicia, que viva con fidelidad, que tenga ánimo firme, que mantenga la paz, que confíe en el Señor. Y esa ciudad humilde doblegará a los habitantes de las alturas, a la ciudad elevada. ¿Cuál es la ciudad elevada? El imperio, los imperios, que son las ciudades que se creen gran cosa y que desprecian a Jerusalén porque es una ciudad pequeñita y humilde. Pero esta ciudad pequeñita y humilde, como es de Dios, brilla más y es más fuerte. Y miren lo bonito como termina el texto de hoy, que es muy conmovedor. La pisarán los pies a la ciudad, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Esta ciudad nueva es el refugio, el alcázar, la fortaleza, la seguridad, la paz de los oprimidos y de los pobres. Porque Dios ha hecho una ciudad para los pequeños y humildes. Por eso es que María es esa ciudad. María es el lugar donde Dios habita entre nosotros, para los pecadores, para los pequeños y para los humildes. La Iglesia, con una hermosa sabiduría, ha puesto este texto de hoy de la ciudad en conexión con el final del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo.
Y ese final del capítulo 7 nos habla del fundamento sobre el cual se fundamenta la casa. La casa es lo mismo que la ciudad. El fundamento que le ponemos al lugar donde residimos, a nuestra casa, a nuestra ciudad. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es Jesús. El fundamento es la palabra del Señor. Todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, y de esa manera se vuelve un pueblo nuevo que practica la justicia, que es fiel, que tiene un ánimo firme, que confía en el Señor. Miren cómo conectan Isaías y el Evangelio. Todo aquel que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica, construye una ciudad fuerte, ha puesto para resguardarla murallas y baluartes, porque está construida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. Es la piedra angular que desecharon los arquitectos, pero que ahora es la piedra, la roca, sobre la cual se construye la verdadera casa, la verdadera ciudad, el lugar de la paz, donde pueden entrar las pisadas de los oprimidos, los pasos de los pobres. Pero ten cuidado de no construir sobre arena. ¿Cuál es la arena? Escuchar las palabras, pero no ponerlas en práctica. Es decir, no ser un pueblo nuevo, sino seguir siendo el pueblo viejo que no practica la justicia, sino la injusticia. El pueblo viejo que en vez de ser fiel es infiel y desleal. El pueblo viejo que en vez de tener ánimo firme está sin aliento y sin fuerzas, porque no se confía en el Señor, sino que confía en los ídolos, confía en sus propias fuerzas, cuando la única fuerza verdadera procede del Señor. Si el fundamento no es sólido, caerá la lluvia, se desbordarán los ríos, soplarán los vientos, romperán contra aquella casa, contra aquella residencia, contra aquella ciudad, y la derrumbarán. Y qué grande será su ruina. La vida solo se construye bien sobre Cristo. Isaías veía a lo lejos aquel día en que los pobres y oprimidos regresarían para reconstruir la ciudad de la paz. Nosotros tenemos la mirada puesta en aquel día, pero no en el día de Isaías, sino en otro día, el día en que al fin tendremos la ciudad definitiva, no esta en la que vivimos. Está construida sobre arena. Esta se la llevará el tiempo. Esta la ajarán los años o los siglos. Sino otra ciudad, la de aquel día, la del día de Él. Y cuando llegue la ciudad del día de Él, ya no habrá llanto, ni dolor, ni luto. Y no se necesitará luz de sol ni de luna, porque la alumbrará la gloria de Dios, y su lámpara será el Cordero, y el Señor enjugará nuestras lágrimas, porque aquella otra ciudad, la que aguardamos, la que esperamos, la que deseamos, nunca tendrá fin, porque está construida sobre la roca. Sintamos hoy la llamada a construir nuestra vida, nuestra casa, nuestra ciudad sobre el verdadero fundamento,
para que Cristo habite en medio de nosotros y las pisadas de los pecadores, de los pequeños, de los humildes, de los pobres, tengan una ciudad fuerte con murallas y baluartes.